Buenas tardes a todos y gracias, Diego, por aceptar esta invitación a poder hablar hoy, el Día de la Salud Mental, de cómo este tema dentro de nuestra sociedad guatemalteca es tan importante y cómo nosotros como Colegio de Psicólogos jugamos un papel importante a la hora de poder nosotros llegar a la población guatemalteca y poder acompañar el tema de la salud mental. Y principalmente el día de hoy, que lo estamos celebrando y que queremos obviamente tener nosotros la oportunidad de llegar a más colegiados para que sepamos desde nuestra perspectiva como colegio eh, cómo nosotros queremos promocionar la salud mental a nivel nacional, especialmente en el contexto del Día Mundial de la Salud que estamos viviendo en este momento. Entonces mi primera pregunta es, ¿cómo el colegio juega un papel importante dentro de la salud mental promocionando este tema? Bueno, gracias Julio por el espacio. Para mí es muy importante hablar sobre el rol que tiene nuestro colegio profesional. En principio, tratando de entender que en la actualidad, que superamos los 16,000 agremiados, cada vez más vemos cómo va creciendo nuestro gremio. Y en ese sentido es alentador saber que vamos recibiendo cada vez más profesionales en el área de la salud mental. En ese sentido, es importante entender también las necesidades que tiene la población en cuanto a trabajar respecto al manejo de sus emociones y diversos problemas o circunstancias que atraviesan desde el punto de vista cognitivo, conductual y emocional, como lo decíamos. Y en ese sentido, el Colegio de Psicólogos, que es el ente rector y que agremia además a los profesionales, a los especialistas en el tema de salud mental, es importante que nos tracemos objetivos, nos tracemos metas que vayan en función de dar respuesta a esa problemática que hoy por hoy tiene nuestra sociedad. Una problemática que ha venido agravando con el paso del tiempo, no digamos después de la pandemia que vivimos, en donde cada vez más se hizo evidente la necesidad de la población de tener acceso a herramientas que les permitan la regulación de sus emociones y de todas estas conductas que se muestran de alguna manera patológicas. Quiero contarles un dato. Revisando un poco las estadísticas del Ministerio de Salud, veíamos que alrededor de 34,178 personas fueron diagnosticadas con diferentes trastornos mentales durante el año 2023. Esto solo nos muestra la creciente necesidad y preocupación de empezar a promocionar, y no solo a manera de mitigar o a manera de trabajar o abordar esta problemática, sino también de trabajar en la prevención, donde el trabajo que podamos hacer como colegio es muy importante. Y cuando hablas del tema de prevención, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta los psicólogos en Guatemala para poder brindar una atención de calidad a la población y cómo los agremiados pueden contribuir a superarlos? Cuando hablas del tema de prevención, el tema de poder trabajar con los pacientes y con la población guatemalteca, nosotros como psicólogos obviamente tenemos que estar preparados, pero desde tu perspectiva como presidente, ¿qué es lo que tú ves como desafíos que enfrentamos los psicólogos? Bueno, en principio tenemos que entender que la labor más importante y más grande se hace desde el aparato estatal, entendiendo que deben ser los primeros que por ley les corresponde la responsabilidad de dar seguimiento y atender a toda esta problemática. Dentro de ese mismo aparato estatal se encuentran instituciones especializadas, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, los centros de salud que pertenecen a toda esta parte. Hay un programa nacional de salud mental
Y yo creo que ese es el primer desafío, ¿no? Entender que hoy por hoy nuestro país recibe un poco más del 3% del presupuesto nacional para atender problemas de salud y que apenas 1% de ese presupuesto se utiliza para temas de salud mental. Es importante y por supuesto nos da una perspectiva sobre el desafío que nos tenemos que plantear. En ese sentido también existen muchos valladares o obstáculos que tenemos que considerar, como por ejemplo también es el contexto cultural. En nuestro país, como en la mayoría de países de Latinoamérica, entendemos que la salud mental tiene un estigma cultural, ¿verdad? En donde mucha de la población piensa que, por ejemplo, la asistencia a un psicólogo o un psiquiatra está revestida de esa parte, de ese estigma de que no voy al psicólogo porque no estoy loco. O mucha gente inclusive también piensa, bueno, es que yo puedo ser mi propio psicólogo. Entonces, es importante entender esa parte, ¿verdad? Adicional a eso, hoy por hoy han proliferado mucho todo el tema de las pseudociencias o estas terapias alternativas que de alguna manera ponen el imaginario de las personas como que, por ejemplo, la psicología estudia y abarca todos estos temas de magia, vidas pasadas, propiedades de nuestros recursos naturales que son curativas para diferentes padecimientos emocionales y mentales. Entonces, en medio de todo este estigma, en medio de la carencia de servicios de salud que den una respuesta oportuna a esto, y la desinformación que hoy por hoy también existe en las redes sociales, en donde se invita a la población a adquirir recursos que van vinculados a todo este tratamiento y prevención de salud mental a partir de información que no cuenta con un sustento científico. Además de eso, programas y lecturas de autoayuda que resultan siendo una charlatanería. Y por supuesto, las intervenciones poco éticas de mucha gente, puedo decir no solo profesionales, sino también mucha gente que ha procurado trabajar en esta área de la salud mental sin tener la especialidad y sin tener la experiencia que es necesaria para tomar y abordar estos temas. Entonces, esto quiere decir que una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar dentro del colegio es que cuando hablemos de salud mental tenemos que estar claros y ser profesionales en el proceso que tenemos con nuestros pacientes. Y ahí surge una pregunta. ¿De qué manera el Colegio de Psicólogos está apoyando a los profesionales para que todas estas pseudociencias y todas estas otras ramas que aparecen o profesionales que aparecen que hablan acerca de una curación, una sanación, cómo el colegio ofrece servicios accesibles y éticos que respondan a las necesidades actuales de la salud mental de nuestra comunidad y también de nuestros agremiados? Claro, ese es un desafío bastante grande, Julio, porque de alguna manera es importante decirlo. El Colegio de Psicólogos de Guatemala actualmente, y es el sentir de esta junta directiva, no admite las pseudociencias y las intervenciones que no están basadas en la evidencia científica. De esa cuenta hemos procurado, en la medida de lo posible, no de reducir el campo en que los colegas puedan formarse, capacitarse y actualizarse, sino de alguna manera velar porque toda esta formación, que es parte importante de la naturaleza de nuestro colegio, como de cualquier colegio profesional, es la actualización de nuestros profesionales. Y en ese sentido, pues con el apoyo de las diferentes comisiones que tiene el Colegio de Psicólogos y sus tribunales, sus demás órganos, hemos tratado de promover un ejercicio ético
en principio. Pues hemos visto y en nuestras redes sociales y en nuestra aula virtual han circulado algunas charlas en las que ha intervenido el Tribunal de Honor, por ejemplo, hablando de todas estas intervenciones y cómo deben de estar apegadas a un actuar ético, probo, profesional. Y pues creo que principalmente hemos tratado de cubrir, te digo tratado porque de alguna manera tenemos que reconocer que nos hace falta mucho, pero creo que ahora más que antes hemos tratado de ser más contundentes, ser más permanentes en esa formación continua, en esa actualización, que creo que es un buen inicio y que está poniendo en el imaginario de todos los profesionales la importancia que reviste el respetar un código de ética y la importancia que reviste también tener un ejercicio profesional que sea basado en la evidencia científica. Y creo que una de las cosas que mencionaste ahorita en lo que vamos platicando, como sociedad, es muy interesante lo que nosotros vivimos, porque somos una sociedad multicultural y pluricultural, en donde vivimos una situación donde el tema psicológico, como bien lo mencionabas, es un tema que es muy reciente para la población guatemalteca cuando lo comparamos con otros países en América Latina que tienen una línea muy clara de lo que es el psicólogo en la salud de la persona. Y sí, yo me imagino y me cuestiono también cómo es llevar la psicología a los diferentes departamentos de nuestro país, a nuestras diferentes culturas, porque ellos están acostumbrados a otras cosas. Y hablar de la mente es un tema muy interesante, pero no todas las personas se abren a hablar de sus cosas personales, por ejemplo, porque todavía tenemos mucho legado de una conquista, muchas situaciones de situaciones de guerras internas, que yo recuerdo que una de las cosas es que pasó algo en la familia. No, cállense, ¿no? Quédense calladitos, eso no pasó, o miren para el otro lado. Y todo eso se va, luego, como bien lo mencionas, se va buscando ayuda, pero no buscamos la ayuda clínica, la ayuda científica, como bien lo dices, sino que lastimosamente buscamos en libros de autoayuda, que no tienen nada de malo, siempre y cuando haya algo que lo respalde, pero que pueda realmente acercarse a nosotros como colegas, como psicólogos, perdón, a buscar esas alternativas, pero las alternativas que realmente que estamos cuidando, como bien lo dices, que cubran el tema científico, que no se vayan a enrolar, porque te enrolas en otras cosas que al final te puedes confundir más. Y muchas veces llevan la etiqueta de psicólogo o psicóloga y al final quedamos mal los que realmente cuidamos mucho nuestro renombre como psicólogos para poder ayudar a la población. Claro. Y esto lo que estabas mencionando, yo lo tenía planteado en una pregunta. En un país como Guatemala, donde hay diversidad cultural y social, ¿qué acciones consideras fundamentales para que los psicólogos colegiados promovamos una atención mental inclusiva y culturalmente sensible? Bueno, en principio es importante trabajar de una manera contextual. Muy bien lo abordabas hace un minuto cuando decías, bueno, cada uno de los departamentos de nuestro país tiene su propia cultura, vamos a decir. Y de esa cuenta sus propias costumbres, sus propias creencias. Y entender eso también nos da una perspectiva diferente sobre los diferentes padecimientos emocionales o circunstancias que vivan, ¿verdad? No es lo mismo hablar de los padecimientos emocionales que pueden tener en el oriente como en el occidente. No es lo mismo hablar inclusive entre dos mismos departamentos del occidente, porque vamos a ver una gama de situaciones que hay que considerar a la hora de entender cómo funciona toda esa interacción
entre emociones, cogniciones y conductas de la diferente población. Entonces, en ese sentido es importante trabajar en contextualizar esa información, en contextualizar la principal problemática que tiene cada uno de los departamentos de nuestro país. Y además de contextualizarla y entenderla, tratar de buscar los abordajes que se acoplen a este tipo de necesidades. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros como profesionales de la salud mental, en donde quiera que desempeñemos nuestra labor. Adicional a esto, de alguna manera también es importante no solo detenernos en el contexto, sino también estudiar e identificar esas necesidades que tiene la población y además de entender esa necesidad, también cómo poderles llevar la información pertinente para que nuestra población se sensibilice sobre la necesidad que hay de abordar nuestra salud mental, ¿verdad? Entendiendo que ahora se ha proliferado mucho el tema de los hábitos de vida saludable y que es parte de lo que promueve, por ejemplo, la salud mental. Pero ¿cómo hablas de hábitos de vida saludable, alimentación, ejercicio y todo lo demás? No es lo mismo que yo le recomiende a un consultante aquí en la capital y le diga, mire, tiene que hacer media hora de ejercicio y por favor trate de comer de manera saludable, de dormir sus 8 horas, etc. Y de repente me voy a un área en el interior de la República donde yo sé que la mayoría de personas probablemente no tengan acceso por temas de trabajo, por temas de sus cultivos, etc. Y de la parte de cultivar la tierra que tienen muchas de nuestras regiones, que no tienen tiempo de alguna manera para llevar ese régimen, ¿no? Muchos de ellos, de nuestros departamentos en el interior, también tienen alto número de población con pocos recursos, en donde no podemos hablar de hábitos de vida saludable así porque sí, ¿verdad? Sino que tenemos que contextualizar también esos hábitos de vida saludable y realmente buscar sensibilizar a la población para que puedan entender a su manera y desde su contexto cómo trabajar estos aspectos. Ese es un gran esfuerzo y un gran trabajo que nos queda como un desafío a todos aquellos que nos dedicamos y que trabajamos por la salud mental. Fíjate que es interesante lo que mencionas porque me vino a la mente el tema de las generaciones. Las redes sociales se acercan mucho a las nuevas generaciones y los temas para ellos parecieran que fueran como más estructurados a comparación de las generaciones anteriores que también tenían sus problemas, pero que no se hablaban. Entonces, hoy hablar de salud física, alimentación, salud mental, para estas generaciones es como más fácil, o tal vez no es que lo hablen, pero tienen más información, y de eso es justamente nuestro desafío, ¿no? Que podamos nosotros contextualizar esa información bien, o sea, que realmente tengamos nosotros el conocimiento lo más apegado a la parte científica, que es la que nosotros como colegio obviamente cuidamos para que realmente nuestro trabajo represente un proceso más científico al final, ¿no? Porque lo que queremos es que las personas confíen en los resultados que les va a dar este tipo de tratamientos o psicoterapias que nosotros aplicamos en una forma correcta. Porque justo lo que mencionabas, estas nuevas generaciones tienen hoy otros contextos, otras herramientas para acercarse y muchas veces no tienen esas bases científicas. Entonces leen un libro, y lo dicen los expertos, ¿no? Leen un libro y ya creen ser expertos en ese tema, reciben una certificación y ya creen ser expertos en esa certificación y lleva mucho más. O sea, no estoy diciendo que no se valide, pero hay todo un bagaje, hay toda una formación que hay que cuidar y es justamente
un cambio generacional que también entra en esta pregunta que te hice, ¿no? Que qué importante es que nosotros los psicólogos también estemos dentro de todas estas nuevas redes sociales, aprendiendo a utilizarlas, a saber llevar información veraz y que tenga pues un fondo científico para que aquellas personas que ven podcast, que van en el carro escuchando, viendo un video, en sus TikToks, como se llaman ahora, y en los Instagram, realmente digan, este profesional realmente me está dejando algo a mí útil y no solamente me está dando algo que me va a generar un placebo, pero no va a componer el problema. Claro. A mí me gustaría, a propósito de lo que planteas, tal vez un poco para agregar esa parte que no abordamos, a propósito de estas generaciones que hablas y de las nuevas tecnologías y todo eso, últimamente he estado muy interesado en estudiar los metaversos y la realidad virtual y la inteligencia artificial aplicada a la psicología y a la psicoterapia. Y leí un estudio reciente que se hizo para Latinoamérica en donde plantean que de esta muestra que fueron entrevistados, el 62% de los entrevistados dijeron que preferían buscar algún apoyo para trabajar con relación a sus problemas emocionales en todo esto de la inteligencia artificial y de estas aplicaciones y todo lo que hay. Además de eso, un poco más del 37% dijo que confiaba en estas aplicaciones que hoy por hoy te ayudan a elegir una pareja y a ser, digamos, más asertivo en la elección de una pareja. Date cuenta entonces cómo está irrumpiendo las nuevas tecnologías y eso es algo que ya está entre nosotros, pero ¿y cómo vamos a tener un buen manejo de todo esto si aún no hemos terminado de comprender nuestro propio contexto sociocultural y de sensibilizar a la gente sobre la importancia que tiene la salud mental? Así que nuestros desafíos son grandes. Sí, la salud mental en una sociedad como la nuestra tiene un peso muy, muy importante porque, como bien lo mencionamos al principio y lo mencionaste muy bien, el tema de prevención es clave. No es solamente trabajar con aquella persona que ya nos presenta un cuadro clínico, sino también alimentar a las siguientes generaciones con herramientas para que aquellas situaciones que le generen algún tipo de problema no vayan a una máquina, sino se puedan acercar a nosotros y estar nosotros preparados para trabajar con ellos. No se puede evitar, porque son generaciones que definitivamente se mueven con equipos, pero sí se puede alimentar estos equipos con material que los lleve a darse cuenta que es siempre un ser humano el que está detrás de todo este material. Porque tú puedes estar detrás de una inteligencia artificial, pero fue alimentada por toda la información al final de la sociedad que gira alrededor de ella. Bueno, y como última pregunta, quisiera hacerte este cuestionamiento. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con los psicólogos, colegiados y estudiantes también que nos van a escuchar para motivarlos a seguir fortaleciendo su práctica profesional y su impacto en la salud mental de la población guatemalteca? Bueno, claro que sí. En primer lugar, en esta conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental y que nosotros hemos tratado de abordar en la semana de formación, capacitación y diferentes actividades en este marco, pues en principio, de alguna manera, llamar a la reflexión a los colegas para que puedan sensibilizarse sobre la importancia que tiene un ejercicio ético de nuestra profesión, un ejercicio basado en la evidencia científica, no olvidando que nuestra profesión, más allá de ser una profesión, es una ciencia. Y que por lo mismo es importante que estemos actualizados y que estemos de alguna manera con la apertura, como bien decías, para poder entender que necesitamos ser más asertivos en este tipo de intervenciones oportunos
Y también entender que por muy sencillo que parezca muchas veces querer dar intervenciones con diferentes modelos de psicoterapia, etcétera, ser cuidadosos entendiendo que al final salimos al encuentro de otro ser humano, porque nosotros también como terapeutas y psicólogos somos seres humanos, y salir al encuentro también significa hacerlo de una manera compasiva, no buscando el daño para el otro, y hemos visto que en muchas intervenciones existe mucha iatrogenia que cometen los profesionales por no tener un abordaje de alguna manera científico, basado en la ética. Y entonces, en ese sentido, hoy que estamos celebrando esta semana de la salud mental, es hacerles un llamado para que sigamos formándonos de una manera adecuada, que sepamos seleccionar la información que nos llega, verifiquemos las fuentes, que participemos más de la actualización y la formación que promueve nuestro Colegio de Psicólogos de Guatemala, y que de esa cuenta estemos siempre con la apertura de entender que una profesión como la nuestra, como cualquier otra profesión que se dedica al tema de la salud y a tratar con seres humanos, es una profesión que nunca se deja de aprender, nunca se deja de estudiar, y al final también es una profesión humanística, es decir, que busca salir al encuentro de nuestros hermanos guatemaltecos, en este caso, en nuestro contexto, para darles una intervención oportuna, eficiente, eficaz y basada en la evidencia. Muchas gracias. Y como bien dice nuestro presidente Diego Palacios, la salud mental es no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Y en este día tan importante que cubrimos nosotros nuestro tema de la salud mental, realmente también nosotros nos formemos y nos fortalezcamos con aquellos conocimientos que nos ayudan a mejorar a nosotros como profesionales, pero principalmente dar esa ayuda a las personas que se acercan a nosotros. Así que muchísimas gracias y nos seguimos viendo en una próxima edición. Muchas gracias, Julio.